Radio Cusey, experimentando hasta tu sentido auditivo. ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos al podcast Traslación Moviendo Ciencia, un espacio donde exploramos cómo la ciencia cruza la frontera del laboratorio y genera soluciones que impactan en la salud y la sociedad. Mi nombre es Margarita Cid Hernández y hoy voy a ser su host del día. El día de hoy vamos a hablar de la nanotecnología aplicada a cáncer y para eso tenemos a dos jóvenes investigadores que nos acompañan. Uno es un miembro de aquí de la comunidad CUSEI y el otro es una investigadora de nuestra facultad hermana, digamos, que es el COX. Entonces tengo el placer de presentarles a la doctora Rebeca Escutia Gutiérrez y al doctor Santiago José Guevara Martínez. Entonces, muy buenos días, ¿cómo están? Ay, es un gusto estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos muy bien. Justamente este tema es un parteaguas porque en este mes se celebró el Día Mundial del Hígado, el 19 de abril. Entonces, justo para finalizar el mes, pues es una dinámica muy bonita hablar sobre este tema. Exacto. Muy buenos días, pues agradecemos el espacio. Maggie, pues, siempre un honor estar aquí participando en este tipo de evento. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy particular con relación a la parte de lo que desarrollamos en el punto de la nanotecnología y cómo lo vamos dirigiendo al área biológica, química. Sí, de hecho, cuando leí el texto que decía la nanotecnología aplicada al cáncer, estamos hablando de que estamos tomando lo mejor de dos áreas, desde un área muy química, que es desde la generación del nanomaterial, hasta la aplicación, porque una de las principales cuestionantes que tenemos hacia generar nuevos materiales y nuevas soluciones es precisamente esto. Es muy padre el generar una química básica, pero es mucho más padre cuando la podemos aplicar. Y creo que lo primero que tenemos que ayudar a todos los que nos están viendo el día de hoy es explicarles, pues a grosso modo, en qué consiste la nanotecnología y sobre todo la parte de la aplicación del cáncer. Entonces vamos a empezar primero y que me ayuden a explicar qué es exactamente el carcinoma hepatocelular y por qué representa un problema importante para la salud pública. Muy bien, si tomamos el desglose de las palabras, es lo que siempre les comento a mis estudiantes. Exacto. O sea, es más sencillo conocer el significado si vamos partiendo. Carcinoma sería un tumor, en este caso maligno. Hepato sería del hígado y pues anormalidad de las células. Básicamente, pues es el desarrollo de una proliferación celular, pues es acelerada, donde vamos a tener una acumulación pues de esas células que empiezan a proliferar. Esas células se llaman hepatocitos, están en el hígado y a su vez también pierden la capacidad de morir. Eso significa que son muchas y aparte no se mueren y empiezan a acumularse en el hígado y por lo tanto es una enfermedad que lamentablemente en estadios tempranos no siempre se tiene el diagnóstico, es más hacia estadios tardíos, por eso se tiene una alta incidencia y prevalencia. Inclusive a nivel mundial es cerca del 6º lugar y en nuestro país el 9º. Sobre todo sobre cánceres que se han diagnosticado. Y de ahí la importancia de ser un problema de salud porque la sintomatología no es muy clara. Generalmente el paciente no va a tener en las primeras fases de la enfermedad, pues, cómo poderla detectar, que básicamente sería pérdida de peso, ictericia, se ponen amarillos de la piel, inclusive de los ojos, también cansancio, fatiga o dolor abdominal en el lado derecho, pero eso es más que nada en etapas pues más avanzadas. Ahí está la problemática. Ok, entonces, ¿cómo se puede detectar este tipo de cáncer? Porque estamos hablando que es complicado el darnos cuenta desde un punto de vista de sintomatología. Y creo que algo que tiene no sé si es bueno o malo el ser humano, es que eventualmente tiende a normalizar algunos signos y síntomas, más que nada pensando en que un paciente empieza con lo que mencionabas, un pequeño dolor, pero a largo plazo, pues, él se acostumbra a sentir ese dolor, ese malestar, adapta sus condiciones de vida. Y entonces a lo mejor cuando asiste al médico, que puede hacerlo rutinariamente o no lo puede hacer rutinariamente, evita a lo mejor decir ese malestar porque él ha normalizado. Entonces, la parte de lo que es detectar este tipo de cáncer, ¿cuáles son las principales limitaciones a las cuales se han enfrentado para poder dar un diagnóstico? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque si tomamos en primera instancia,
se tiene incidencia muy parecida en hombres y mujeres. Generalmente las mujeres somos las que vamos más a chequeos médicos, estamos un poquito más al pendiente de nuestra salud. El hombre generalmente, no la mayoría, solo algunos, pues lo dejan pasar y está asociado a un factor de riesgo que es el consumo excesivo de alcohol. Y de ahí puede progresar hacia cirrosis, que sería factor también de riesgo, o inclusive también tenemos la hepatitis B o C, también puede desencadenar el cáncer. Obviamente es un periodo de tiempo largo, no es instantáneamente, pero sí tenemos una acumulación de estos factores, inclusive enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes. Y eso en conjunto van dañando el hígado y provocan la aparición pues de esta sintomatología. Entonces el diagnóstico en primera instancia es meramente convencional, que sería por pruebas de imagen, por ejemplo, ultrasonido, resonancia magnética, una tomografía computarizada, y todo esto da una cierta ubicación de dónde está localizado pues este tumor, pero ya cuando está un poquito más avanzado, porque la limitante es que estas tecnologías no son tan específicas o tan sensibles y les cuesta trabajo detectar el tumor en etapas tempranas, más que nada porque pues es un acúmulo más pequeño de células, inclusive se pueden llegar a camuflajear pues entre las células normales o sanas y pues es más difícil exactamente conocer la ubicación. Entonces tenemos este panorama que no es tan alentador. Sí, entonces, si bien entiendo, aunque hay herramientas, las herramientas que se tienen no son a lo mejor lo suficientemente finas para poder identificar de manera selectiva si realmente es una célula cancerígena o si a lo mejor es solo una poca acumulación de grasa, que es lo que en algunos casos pueden llegar a discernir entre ¿es cáncer? No, necesitamos ver primero si es grasa o si es cáncer, y si es cáncer, si ves ver si es benigno o maligno. Y entonces aquí es donde entra la nanotecnología. Exactamente, el parteaguas para que sea específica, sea sensible y sobre todo sea puntual. Es como la gran parte. Entonces aquí, a ver, Santiago, explícanos primero qué es una nanopartícula y luego nos vamos a lo que es la nanotecnología, ¿vale? Bien, si hablamos estrictamente de nanopartícula, pues estamos hablando de un componente estructural muy, muy pequeño. Ajá. Si somos así muy estrictos teóricamente, pues estamos en 10 a la -9, ¿no? Para la audiencia que nos escucha, y si no comprendemos este punto, imaginemos el grosor de un cabello, que es algo, estamos en el nivel de micras o un punto muy, muy disminuido en la escala nanométrica, pues nosotros estamos muy por debajo de. Entonces una nanopartícula es un componente que permite a nosotros exponer características específicas que no se exponen a tamaños mayores. Entonces, la nanotecnología como tal, pues es esta rama de la ciencia que va a permitirnos estudiar tanto la síntesis, las características físico-químicas de este tipo de nanomateriales, de una muy amplia variedad, porque podemos sintetizar N cantidad de nanomateriales como tal, y nos permite también dar pauta, digamos, a aplicaciones, como bien se estaba platicando por parte de la doctora Rebeca, donde ya tenemos un poquito más de claridad en cuestión a la realidad que se puede ejercer de estos nanomateriales con relación a la aplicación, digamos, biológica clínica. Entonces, de esta manera, ¿qué tipos de nanopartículas son las que ustedes ya han estado aplicando y que sí pueden decir que ya tienen como tal pueden servirles como ese marcador para ayudar a mejorar una tecnología en el diagnóstico? Lo pongo desde esa perspectiva porque las primeras cosas que empezaron a aparecer fueron los sistemas coloidales de plata. Y fue por muchos años el único conocimiento que teníamos y lo tenían en solución. Y muchas personas lo empezaron a tomar con fines terapéuticos, porque realmente... De manera errónea. De manera errónea, porque no todos los metales ni los podemos asimilar, ni los podemos consumir, y la gran mayoría de ellos tendemos a acumularlos. Pero entonces al pasarlo en un tamaño tan pequeño, que podríamos decir que es inclusive más pequeño del tamaño de una bacteria, pues la posibilidad de que haya una bioacumulación, pues entonces disminuye. Pero sí ha existido como comenzaron el estudio de la generación de nanos, pero ¿qué tipos de nanomateriales han estado trabajando que realmente ustedes han observado que sí tienen esa aplicabilidad para tener un diagnóstico oportuno? Bueno, aquí
En las últimas 2 décadas se ha hablado mucho de las nanopartículas metálicas, como bien comentaste, las nanopartículas de plata, las de oro, las de selenio, las de zinc, y puedo mencionar todavía varias. Presentan una muy buena cualidad con respecto a la respuesta favorable a nivel organismo. Ok. Pero existen nanopartículas poliméricas, algunas otras rutas para sintetizar nanomateriales, como bien pueden estar diseñándose, digamos, una nanoemulsión que nos permite el transporte de un fármaco del punto A al punto B a nivel organismo. ¿Qué cuidamos aquí? Porque comentaste algo muy curioso en este punto y que luego los estudiantes tienen esas dudas, ¿no? La parte de la acumulación. Por más de 4 décadas hemos venido trabajando, bueno, se ha venido, mejor dicho, trabajando la característica principal de qué tan tóxica es una nanopartícula. Exacto. Tanto a nivel organismo como en un medio de difusión, digamos, un agar, ¿no? Para que nos dé información de cómo poderlo tratar a nivel organismo. Exacto. Pero pues nos hemos encontrado con retos muy importantes porque resulta que estas nanopartículas tienen ciertos puntos de atracción a grupos funcionales a nivel biomolecular que o se anclan ahí, se pegan, digamos, o bien se acumulan produciendo una cierta toxicidad. Entonces, a veces lo que buscamos como una terapia dirigida en el área clínica, pues nos resulta como un punto de toxicidad ya bien marcado, que también le tomamos ahí una ventaja como un biomarcador, ¿no? Ah, ok. Entonces, pues la ciencia, eso es lo padre, lo bonito, ¿no? Podemos de algo que buscamos, nos da una vertiente que no estábamos nosotros tal vez estudiando, pero de ahí pues tomamos esa información y tratamos de discernir lo mejor posible para sintetizar nuevos materiales, en este caso nanomateriales. Va. Entonces, conforme ha avanzado la ciencia, van mejorando precisamente para que haya una administración, porque acabas de mencionar algo que es muy interesante, y es que algunos nanomateriales los pueden utilizar como marcadores, que podrían ayudar a mejorar el diagnóstico, pero también pueden servir para llevar medicamentos. Y entonces, ¿por qué sería importante que fuera tan específico que una nanopartícula pudiera ser la cargadora específica del medicamento para la célula cancerígena en el hígado? Bueno, en primera instancia, si nosotros tomamos en cuenta que si, no sé, los medicamentos convencionales, por ejemplo, el sorafenib, básicamente se ha estudiado bastante cómo puede ser acarreado por diferente tipo de nanopartículas para tener esa finalidad de que exactamente llegue al lugar deseado donde está el acúmulo de células cancerosas y donde necesitamos pues que las pueda destruir o que las pueda pues eliminar. Pocas palabras, que se pueda inducir una apoptosis, esta muerte programada, y sobre todo conociendo que las células cancerosas van a poder tener esa expulsión de sustancias, ya sean moleculares o bioquímicas, que nos da la pauta de poderlas diferenciar de las células sanas. Generalmente tienen una alta concentración de especies reactivas de oxígeno, mediadores de la inflamación, factores de crecimiento, y todo esto hace que las nanos puedan llegar más fácil para poderse vincular con estos componentes y de esta forma, ya dependiendo de su mecanismo de acción, puedan interaccionar y puedan pues seguir una analogía para poderlas eliminar. O sea, es algo muy novedoso, algo que realmente hace muchos años sonaba como ciencia ficción, de que podríamos tener algo muy dirigido exactamente al lugar donde necesitamos. Lógicamente todavía falta bastante camino por recorrer, más que en la práctica clínica, pero por lo menos en modelos experimentales y en células ya se está llevando a cabo pues esta investigación. Sí, porque si bien hay tratamientos que se tienen de manera rutinaria para poder ayudar a este tipo de pacientes, que no solamente hablamos de cáncer hepático, que tienen algún otro tipo de carcinoma. Uno de los grandes retos que se han observado precisamente es que no son selectivos y que comprometemos a todo el organismo para tratar de, a lo mejor, el lugar donde se está generando todo y de donde a lo mejor, mientras sea un benigno, se contiene en esa zona y no pasa de ahí. Pero al convertirse en un cáncer maligno se traslada a todas y cada una de las células del organismo. Y entonces, ¿cómo las técnicas que a lo mejor tenemos en este momento, que han funcionado, que realmente se están utilizando porque están funcionando,
pues comprometen a todo el organismo de manera general. Entonces, el tener una alternativa o ir en la búsqueda de esa alternativa, creo que puede ayudar a mejorar el estado de salud de la persona, que es principal objetivo, pero también su autoestima y la de su familia, porque creo que aquí es un tipo de enfermedad que afecta tanto a los pacientes como a los familiares que se rodean. Y entonces, ahorita que mencionamos de los retos científicos que están teniendo, ¿cuáles son los retos científicos o regulatorios que creen que están enfrentando esta nueva generación de nanotecnologías? Principalmente, ¿cuál es el principal reto que se están enfrentando? Bueno, aquí es algo muy importante porque el área de la nanotecnología, los primeros puntos donde se topó con problemáticas importantes en el área clínica fue que, digamos, si hablamos de las nanopartículas metálicas, pues es un metal, aunque sí en bajas concentraciones, Sí. hablemos de nanogramos, no sé, pues estamos introduciendo un metal al organismo que, pues sabemos nosotros que presentamos ciertos grupos metálicos que funcionan o tienen funciones a nivel organismo, digamos el grupo férrico en la hemoglobina, pero cumplen funciones muy específicas. ¿Es correcto? Entonces, una nanopartícula tiene una desventaja muy importante. Hablando de una nanopartícula metálica, digamos, unas nanos de plata, ¿no? Esta interacción electrónica, como bien comentabas, puede llegar a ser una interacción no nada más con la célula cancerígena en este caso, sino con algunos parámetros a nivel celular que esté cumpliendo la célula. Digamos que la célula está cumpliendo en el momento algún punto donde está haciendo un intercambio intracelular, bueno, extracelular, con algún receptor, con algún fármaco formando un ligando, no sé, haciendo algún parámetro que es del día a día celular, y la nanopartícula lo único que va a provocar ahí son inconvenientes que no buscamos. ¿Por qué? Porque va a haber interacciones químicas en las cuales esa nanopartícula, y depende con qué la estamos decorando o dónde está anclada esa nanopartícula, va a producir una respuesta tal vez que no deseada a nivel organismo. Entonces la nanotecnología se ha puntualizado, con retos importantes en ello, porque no nada más buscamos el que funcione, sino que lo haga con las menor reacciones adversas a nivel organismo. Y pues ahí también le doy la palabra a la doctora Roca porque va a tener yo creo que una gran opinión en ese punto. Es básicamente lo que se necesita encontrar y está todavía en fases pues tempranas. Si nosotros nos metemos, por ejemplo, a la página de Clinical Trials, que es ensayos clínicos, podemos buscar nanopartículas, cáncer hepático, y podemos hallar que hay varios estudios que se están llevando a cabo, pero están en fase 1 y fase 2. Okay. Si nosotros recordamos un poquito, para que algo se llegue a probar, ya sea algún medicamento, una terapia, necesita pasar por varias fases para que sea estudiado pues en la población, en los pacientes, hasta ya encontrar pues la aprobación por organizaciones obviamente regulatorias donde den el visto bueno, y eso en algún momento pueda pasar hacia comercialización o a ser probado ya en la población pues abierta general. Entonces, generalmente lo que más se tiene como reto y se ha investigado es la seguridad de las nanopartículas, básicamente por lo que comenta el doctor Santiago, acerca de saber qué tan biocompatibles son, por ejemplo, con varios órganos de nuestro cuerpo. Si bien van dirigidas hacia el hígado, ¿qué sucede si algunas se dispersan para algún otro órgano? Obviamente cantidades más pequeñas, pero ¿cómo podría esto afectar pues a la persona? La siguiente interrogante, que ya también se está investigando, es la dosis. ¿Qué dosis vamos a estar ocupando? Porque estamos acostumbrados pues a las dosis convencionales de los medicamentos, Claro. que donde ya tenemos puntuales, no sé, supongamos 3 veces al día, 500 miligramos de tal componente para esta indicación terapéutica. Pero ya si llevamos eso al territorio de la nanotecnología, ¿cómo lo vamos a poder migrar? Entonces sería eso, la seguridad, la dosis, y también a largo plazo, ¿cómo se podría monitorear? O sea, si es una enfermedad que lleva bastantes años, ¿qué tan viable es un tratamiento prolongado? ¿Cómo va a estar la persona? Obviamente siempre en la práctica clínica y en la medicina se opta por el beneficio o el riesgo. Es una balanza donde se tiene que ver si le va a ayudar más al paciente en lugar de tener alguna alteración o algún efecto adverso. Si es más lo positivo, lo pro, pues se recurre a esa alternativa. O más que nada para los pacientes donde ya tuvieron
acercamiento a las primeras líneas de tratamiento, no hubo una respuesta favorable y está otra oportunidad, otra pauta para que ellos puedan pues mejorar. Sí, y es que, por ejemplo, algo que mencionó Santiago, que lo vemos mucho en los estudiantes de química que están desarrollando síntesis de química verde. Y es que la química verde se fundamenta en 12 principios en los cuales se establecen que debe de haber una sostenibilidad, un riesgo en características tóxicas. Pero ahorita mencionó Santiago, dice, es que la manera en cómo la nano puede ser recubierta por moléculas, yo lo estoy viendo como por moléculas que no solamente ayudan a estabilizar la nanopartícula, pero que también pueden ser acarreadoras de principios activos, que eso lo puede hacer que la administración sea más selectiva, específica a la zona, y de esa manera si nosotros, ahorita que dabas el ejemplo, si nosotros consumimos ampicilina, los 500 miligramos cada 8 horas cuando tenemos una infección bacteriana, y entonces el tiempo de vida media a las 4 o 5 horas tenemos la mitad de la concentración, siempre y cuando pues nuestro aparato digestivo pues haya logrado digerirla en su totalidad, y que logremos que llegue la mayor cantidad del fármaco y que se pase a torrente sanguíneo, pues entonces nosotros sabemos que hay zonas en las cuales durante su proceso de metabolismo, absorción y eliminación, pues no siempre llega la cantidad efectiva. Y que por eso nosotros tenemos que estar tomando un poco más medicamentos o cuidar mucho los tiempos de administración. Entonces, lo que ahorita mencionaba Santiago, de tener una nano que la podemos recubrir de distintas cosas y eso la pudiera ayudar a ser más selectiva, creo que ayudaría desde mi punto de vista que pudiera ser un tratamiento más selectivo. Y entonces, de esas cosas que han utilizado para envolver nanopartículas, ¿qué tipos de precursores han utilizado, Santiago? Bueno, aquí, primero la doctora Rebeca ya puso varios puntos en la mesa sí. que son muy interesantes con relación a lo que acaba de comentar y como bien comentas, las nanopartículas hemos utilizado una amplia variedad de extractos. Solamente que pues los extractos hay que considerar otro factor, ¿no? Otra variable. Un extracto de origen natural, digamos el extracto de Jamaica, ahorita así de rápido, pues va a tener una familia o ciertas familias de biomoléculas que presentan por sí solas una cierta respuesta y en sinergia pues es otro tipo de respuesta. Pero adicionemos la respuesta a la simple nanopartícula. Exacto. Bueno, digo, en cuestión llamando simple al hecho del solamente el nanomaterial, ¿no? Si la nanopartícula está anclando o está depositando esas biomoléculas en su parte superficial, dependiendo de la morfología de esa nanopartícula, pues van a presentar o a exponer, mejor dicho, grupos funcionales específicos para tener respuestas a nivel celular con ciertos grupos funcionales. ¿Okay? Entonces nosotros lo que siempre tratamos en la síntesis de las nanopartículas es el diseño más óptimo para esa respuesta menos tóxica. Pero los estudiantes, en ellos recae un punto importante porque para ellos es química verde y piensan, y hay que tumbar esos paradigmas donde piensan que la química verde es todo es cero toxicidad en el organismo, ¿no? O sea, es una rama muy nueva en la ciencia, ¿verdad? Que como bien comentaste tiene 12 principios y que si somos estrictos no los cumplimos. Hecho, y que vamos en el camino exactamente, porque estamos realmente en es eso, porque busca ser sostenible. Exacto. Y creo que ese es el punto importante de la química verde, y que lo que ustedes están haciendo a lo mejor no cumple aún los 12 principios, pero están en el camino a cumplirlo y hacerlo específico al tratamiento, ¿cierto? Entonces, creo yo que es un hermoso trabajo el que están haciendo. Realmente es muy interesante cómo están tomando dos cosas de extremos que a veces sentimos que no son compatibles y los están anclando. Entonces, es muy importante lo que mencionas. Los paradigmas que tienen los estudiantes. ¿Cuáles son las principales preguntas que te hacen, Santiago? Una es... sí, porque una pregunta interesante porque
Por ejemplo, una que es muy básica y que siempre me da curiosidad del por qué les nace. ¿Qué tan difícil es hacer una nano, profe? Realmente es algo muy sencillo en el laboratorio. ¿Ok? Lo complicado en esto no es hacer la nanopartícula, les digo yo, sino el que funcione y que funcione para bien. Porque como bien comentaba la doctora Rebeca, tenemos varios sistemas regulatorios que debemos acatarnos y que adicionalmente en la farmacología pues se tienen una serie de fases que debemos de cumplir. Exacto. Entonces no basta con que diga yo puedo decir al estudiante vas a hacer 2 tipos de nanopartículas con 20 extractos distintos, ya tengo una muy amplia variedad de nanopartículas para un abanico muy interesante de patologías a nivel clínico, abordando el cáncer como tal, el cáncer hepático, pues nos enfrascaríamos ahora sí que en dirigir a la nanopartícula, digamos, a la acción del hepatocito y generar, que es lo más común o frecuente con una nanopartícula metálica, activación con las ROX y apoptosis, muerte celular. Pero les digo yo, hacer la nano quedó muy atrás. O sea, es un punto de que yo me tardé, digamos, una semana, ¿no? Todo lo demás es lo que conlleva el hecho de los retos que se tienen en la nanotecnología aplicada o vinculada con el área clínica o clínica médica, ¿no? Entonces ahí es donde los chicos ya les surgen otras dudas, ¿no? Entonces si yo necesito anclarlo con ello, ¿qué tanto puedo experimentar actualmente con esas nanopartículas? Ellos lo ven un poquito, yo que estoy en el área de departamentos como QFB, LQ, ¿lo puedo meter en humanos? Pues no, ¿verdad? O sea, primero vamos a hacer muchos estudios clínicos in vitro, en vivo, obviamente con, no sé, algunos modelos, roedores, ratas, donde demostremos esa baja toxicidad y obviamente esa activación, esa respuesta de la nanopartícula de manera congruente para decir, hay una opción sobre la mesa que podemos llevar más allá en el área clínica, ¿no? Y pues es un reto del día a día con los estudiantes porque cada vez están más despiertos. La nanotecnología va muy vinculada con los avances también pues ahora de todo lo que es el ámbito de las IAs y todo ello, ¿no? Y pues estos puntos dan pasos gigantescos en la evolución de cómo vamos sintetizando y obteniendo nanopartículas o nanomateriales. Y en el caso de ti, Rebeca, ¿qué es la pregunta más interesante que te hacen los chicos cuando empezamos a desarrollar los temas de nanotecnología, con la que más te has encontrado? Lo que más les llama la atención es, si bien es generar también la nanopartícula, cómo la voy a funcionalizar o cómo la voy a decorar, cómo voy a buscar el fármaco, el principio activo óptimo o qué condiciones debería de cumplir para que sea como más sencillo poderlas unir o combinar, si lo hablamos pues de manera muy coloquial. Y sobre todo, qué tan factible sea que llegue al lugar que nosotros deseamos, cómo lo vamos a monitorear, cómo vamos a estar ubicando pues esta conexión entre la nanopartícula y el principio activo. Si vamos, por ejemplo, a tomar en cuenta diferentes concentraciones, hacer una curvita y de ahí reconocer cuál es la mejor o cuál es la que vamos a utilizar ya para modelos animales futuros. Y sobre todo también es poder vincular que para que podamos seguir hacia la área clínica y sobre todo en un futuro tener pues toda esta información relevante, es muy necesario tener, como bien mencionó el doctor Santiago, pues los estudios o los experimentos, primeramente pues a nivel sintético, a nivel laboratorio experimental, después con las células y posteriormente con los animales, para de ahí evaluar la eficacia, la seguridad, antes de que sea una molécula prometedora, porque muchas moléculas se quedan en el camino, no todas van a continuar con esa vía de ser probadas en otras instancias. La gran mayoría se necesita bastante tiempo para estar pues con la seguridad de que realmente pueda llegar a funcionar y que sea óptimo, sobre todo para que sea una alternativa. O sea, no es nada más de que en una semana se tenga la síntesis de las nano, no sé, en un periodo de tiempo más largo ya se tenga con el principio activo y en menos de un año los estudiantes generalmente ven el tiempo como demasiado extenso cuando ya vemos algo pues más llevado hacia la aplicación, pero hay que tomar en cuenta que la ciencia es con paciencia, necesitamos el esfuerzo, trabajo continuo, entonces no es un método, un procedimiento que va a ser corto, o sea,
Si es una gama o si se llega a completar pues cada una de las fases, necesitamos un periodo pues más extenso. Obviamente se puede estar dividiendo para que pues los estudiantes puedan aprovechar cada área y no solamente estén enfrascados como en la totalidad, porque si no, sí llevaría más tiempo. Pues entonces tomemos esta parte del tiempo que sería como, ya casi vamos a terminar. ¿Qué perspectiva tienen de la nanotecnología y la medicina en unos 10, 20 años? Existen varios retos todavía. Ajá. Creo que uno de los más importantes es que realmente sean más selectivas. Nosotros pues estamos ahorita en el punto donde tenemos una muy amplia variedad de nanopartículas de diferentes síntesis, ya sean síntesis verde o síntesis química, y que funcionan, que sabemos que funcionan, pero pues necesitamos ser más objetivos y obviamente más claros en cómo lo hacen, cómo llevan a cabo ese funcionamiento en cualquier patología, ahorita digamos en el ámbito del cáncer, ¿no? Ujú. Y otro reto importante es la toxicidad. Yo sigo peleando con ese aspecto, ¿verdad? Porque yo con varios colegas que tenemos aquí en CUSEI, Ajá. hemos hablado mucho sobre este punto de la toxicidad de las nanopartículas, porque a final de cuentas hemos observado que sí se están acumulando, sí se bioacumulan a nivel organismo, que hay algún punto tal vez, hablando de tiempo, ¿verdad? Que en el transcurso de meses, digamos, esa nanopartícula ya disminuye, ok, pero ahí sigue presente ese factor de riesgo a nivel clínico. Y por último diría yo, algo que mencionaron hace un ratito, la concentración, la parte cuantitativa. Siempre, como bien se comentó por la doctora y comentabas por ahí, Maggie, en los fármacos siempre es una dosis, 500 miligramos. En las nanopartículas decimos 200 partes por millón. ¿Cuántas? Porque es una pregunta que es muy recurrente. ¿Cuántas nanos? No, o sea, son 200 partes por millón masa volumen del componente inicial, Exacto. pero no te puedo decir hay 400 nanopartículas. ¿Okay? Entonces, ese es un reto sumamente interesante en el área de investigación de la nanotecnología y que, pues, ¿qué más quisiera uno, verdad? De decirles, ahí van, necesitas 1000 nanopartículas, van a actuar de manera Claro. congruente, van a ir al sitio donde deben de actuar, se van a Liberarlo. interactuar y a liberar con el ligando Realmente. adecuado o el receptor adecuado, ¿no? Pero son retos sumamente Sí. interesantes Y después importantes. nos vamos a eliminar. Y después, exactamente, Sí, que Ya es como el casi en último un paso. año la cura del cáncer, tecnológicamente. No, pero creo que tenemos como es alentador tener más posibilidades. Creo que aquí lo importante es eso. No es que lo que tengamos no sirva, simplemente sabemos que no es el más efectivo camino para. Entonces, el tener posibilidades permite que tengamos un mejor paradigma y una mayor apertura a que tengamos respuestas. Y así como tenemos un montón de preguntas, porque también los investigadores nos hacemos un montón de preguntas, además de las que nos hacen nuestros alumnos, buscamos pues siempre eso, ok, ¿qué sigue y qué continúa? Antes de despedirnos, esto es a lo mejor un podcast que van a estar pues pasando entre los estudiantes, están recibiendo estudiantes, quieren estudiantes, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Tienen alguna red, algún correo o algo? Bueno, aquí ya me conocen varios, ¿verdad? Pero yo estoy en el laboratorio de química farmacéutica del departamento de farmacobiología. Ahí me pueden encontrar en el edificio J. Obviamente siempre son bienvenidos todos y cada uno de nuestros estudiantes, ya internos o externos, tanto a CUSEI, a UDG, como a nivel internacional. Nuestras líneas principalmente va sobre la síntesis, caracterización, aplicación de este tipo de nanopartículas, ¿no? Y pues bienvenidos aquí a nuestro grupo de trabajo si les llama la atención la parte de nanotecnología con aplicación obviamente clínica. Muy bien, en mi caso estoy en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, allá en Cooks, y estoy adscrita al Departamento de Biología Molecular y Genómica, y por ahí me pueden encontrar. Y básicamente igual estoy conjuntando la línea de nanopartículas, pero más que en enfermedades hepáticas, y tener pues ese análisis preclínico, ya sea en células o en animales, para poder tener como un dato más prometedor. Cada avance pues es importante en el camino, y si lo llegamos a juntar, pues estamos más cerca de tener una mejora en cualquiera de las líneas que nosotros estemos planteando.
Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Esperamos a que les haya gustado este episodio. Compártanlo, síganos en nuestras redes y pues muchas gracias a todos. Entonces, hasta pronto. Traslación Moviendo Ciencia. Kusei. Gracias. Gracias. Kusei. Experimentando hasta tu sentido auditivo.